Ok, bueno, aquí por parte del área de capacitación y promoción, únicamente les damos la más cordial bienvenida a esta sala. Maestro Javier, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedica en estos momentos para escuchar los resultados que ha tenido Miguel y voy a ceder todo lo que es la parte de la dirección de la jornada a Luis. Adelante, Luis. Bien, muchas gracias a todos los que se encuentran conectados hoy. Maestro, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar el trabajo realizado por mi compañero Miguel, ahí en la coordinación de Campus San Juan del Río. Eh, Me gustaría iniciar dando un poquito de antecedente relacionado a esta parte del análisis de riesgos. El año pasado justo iniciamos con la definición de un sistema que nos pudiera ayudar a poder determinar una evaluación y el establecimiento de medidas, obviamente encaminadas a controlar ese riesgo. Hoy en día existe un término que se está utilizando mucho llamado gestión del riesgo y es justamente eso el fin último que busca la metodología que se logró determinar para la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues bueno, se llevó a cabo un proceso de capacitación, eh, obviamente al personal que se encuentra en campus foráneos a centro universitario. Y bueno, finalmente a Miguel se le encargó poder realizar este análisis SOAGIR en el edificio de la Coordinación General en la cual usted se encuentra. Esta parte de la gestión del riesgo no es nueva. Desde hace muchísimos años, cuando se implementa el Sistema Nacional de Protección Civil en México, pues bueno, desde entonces se busca pues poder atender esos desastres que le llaman malmente desastre natural, puesto que es un efecto de la naturaleza y no se le puede llamar un desastre. Y pues bueno, enfocados obviamente a dar atención a este tipo de eventualidades. Desde hace muchísimos años, a través del marco de Sendai, se empezaron a definir unos lineamientos encaminados a atender estos también. La reducción del riesgo, la reducción del número de las personas que pudieran verse afectadas de estos fenómenos, reducir, por supuesto, las pérdidas económicas que con ello puede contraer, toda vez que trastorna a estos servicios, ¿no? Pues bueno, de un sistema. Y pues también, por supuesto, reducir, y hoy día le llamamos la parte de ser resiliente a un sistema con el objetivo de que pueda atender oportunamente esa recuperación, ese tiempo de recuperación. Por aquí tenemos a alguien que en el chat me escribe. Que en un par de minutos se integra la doctora Elton. Perfecto. Y pues bueno, fue así que a través del marco de Sendai se definieron pues esta línea de trabajo para la reducción de los riesgos de desastres. Posteriormente a ello, la Organización de las Naciones Unidas logra en una convocatoria reunir a una gran cantidad de países en el mundo y ellos establecen una agenda, un compromiso en el cual puedan determinar estos objetivos y todas las naciones puedan trabajar en ellos. En lo específico, para nosotros como universidad, pues nos podemos ver inmersos en dos de ellos. El primero en el cuarto A, que busca la parte de la construcción y adecuación de las instalaciones y que se puedan ofrecer pues esos entornos de aprendizaje seguros. Por supuesto, hay otros como no violentos, inclusivo, y que sean eficaces pues para nuestra comunidad. Y en el caso del objetivo 13.1, pues fortalecer esa resiliencia y esa capacidad que podamos tener de dar afrontamiento a estos desastres naturales, malmente así llamados, desafortunadamente, como lo dice aquí. Viéndolo como un enfoque sistémico de la protección civil, nosotros al ser un sistema afectable, nos vemos vulnerables a distintos fenómenos del exterior o del interior. Ejemplo, de repente puede hacer que suframos de una inundación o que internamente en nuestras instalaciones podamos sufrir de un incendio
derivado quizá de una mala instalación. Pero bueno, todo esto no es tan malo pues como tal. Eh, Debemos de contar con sistemas reguladores que a nosotros nos ayude a poder hacer control de estos riesgos que podamos identificar, ya sea derivado de la instalación o derivado de los procesos con los que cuente las diferentes facultades en los centros universitarios. Um, Cuando hablamos de ir hacia una capacidad de resiliencia como sistemas, pues nos referimos a lo siguiente. Todos los días nosotros tenemos definidos objetivos, ya tenemos un planteamiento hacia dónde vamos a llevar a nuestros campus. Eh, y en ese camino puede que ocurra un fenómeno que me cause un desastre. Y entonces estamos hablando que el objetivo que yo había planteado seguir se ve frenado. Y entonces ya no es posible seguir esa línea y viene entonces un famosísimo tiempo de respuesta. Y ese tiempo de respuesta significa nuestros programas preventivos, nuestros recursos con los que nos preparamos para dar frente a este tipo de eventualidades de desastre. Por lo tanto, aquí podrá pasar un tiempo prolongado o un tiempo tan corto como a cada uno de esos sistemas les sea permitible para nuevamente poder hacer el camino hacia ese objetivo que se había planteado. Y es aquí justo donde nosotros hablamos de esa parte de la resiliencia. Sin duda, esta parte de la evaluación y análisis de riesgos, lo que nos permite nosotros es prepararnos, anticiparnos, poder establecer esas medidas preventivas o correctivas para precisamente este tiempo de respuesta sea menor. Es decir, en lugar de que se nos queme completamente 20 edificios, pues a lo mejor solamente reducir este riesgo a una pequeña instalación, ¿no? Ese es el tipo de cuestiones a la que llamamos nosotros llevar a una capacidad de resiliencia a un sistema. ¿Hasta aquí alguno tiene dudas o no? Bueno, nunca podemos hablar de que existe un riesgo cero. Siempre habrá riesgos. Sin embargo, nosotros a través de este principio de ALARP tenemos que llevar a ese riesgo tan bajo como sea razonablemente posible. Es decir, en algunos momentos, hablando del proceso de la gestión del riesgo, podamos implementar medidas administrativas, medidas de ingeniería, algunas adaptaciones propias en las personas expuestas o en algunos casos hacer la transferencia del riesgo. Es decir, cuando en algunas ocasiones nosotros recurrimos a este tipo de contratamos algún servicio de una, se me fue el nombre, discúlpenme, de una aseguradora, para entonces yo poder transferir ese riesgo y decir, ok, si ocurriera, yo ya tengo una cobertura. Sin embargo, no perdamos de vista que aunque yo pueda tener un seguro que me pueda cubrir los daños efectuados a mi sistema, dentro puedo tener vidas humanas como pérdidas. Entonces, por eso es muy importante llevar estos riesgos a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible. Cuando hablamos acerca del despliegue de los programas internos de protección civil en las facultades, aquí les pongo un ejemplo de una facultad. Pues bueno, el plan operativo en cuanto a la implementación del programa contiene acciones de prevención, acciones de auxilio y acciones de recuperación. En este esquema de acciones preventivas nos podemos dar cuenta que es el más robusto y no es para menos. Necesitamos generar esa capacidad de resiliencia de la que tanto hablábamos. Consta de tener calendario de actividades preventivas en los edificios,
saber cuáles son los directorios, a quién poder recurrir en caso de emergencia, cuáles son ese tipo de recursos. Y por supuesto, aquí aparece la identificación y la evaluación de riesgos, así como muchos otros de ellos que le conforman en su fase de prevención. Luego tenemos un plan de contingencia, por supuesto, si hay algo que se sale de control, pues debemos de estar preparados para hacerle frente. Y también algo no menos importante, pues está el plan de continuidad de operaciones. Es decir, este que nos va a llevar a nosotros a recortar los tiempos que nos pudiera llevar ese proceso de resiliencia. Es decir, nuevamente contar con un edificio en condiciones de ser utilizado de acuerdo pues a las actividades que se tienen definidas en este. Se ha determinado una ruta crítica para esta parte de la gestión del riesgo. En primera fase hemos determinado los análisis de riesgos y es aquí la razón que nos tiene a nosotros hoy entregando los resultados de esta primera fase realizados en el edificio P del Centro Universitario de San Juan del Río. En una segunda fase está la elaboración de los programas internos de protección civil. Es importante aquí remarcar la integración de las unidades internas de protección civil. Y aquí pues solicitar, en este caso, coordinador, que pues nos apoye a empujar esta parte de la conformación de las unidades internas ahí en su campus, con el fin de que todas las facultades que en ellas se encuentran puedan tener esa estructura que nos permita hacer frente a una emergencia. Y por supuesto, eso es en el fin último, pero la parte más importante, que ésta pueda trabajar medidas preventivas para generar esa capacidad de resiliencia en nosotros como universidad. Está la fase 3 de la capacitación, una vez que ustedes nos envían el listado de quienes van a integrar, por ejemplo, las brigadas, pues el área de capacitación y promoción cultural, pues se pone en contacto con ustedes, llevan a cabo la capacitación de este personal, pues con el fin de tener esa preparación. Y finalmente llegaríamos a una fase de tener una oportunidad de hacer manejo integral del riesgo. Y esto se vuelve una mejora continua a través de un ciclo. Es decir, volvemos a partir a hacer revisión de nuestras instalaciones, conocer las condiciones actuales, conocer los procesos que se llevan a cabo, los controles que tan eficientes están siendo y nuevamente entramos en un ciclo de preparar al personal, adecuar nuestros programas internos y poder entonces estar haciendo un programa basado en ese manejo integral del riesgo. Este ciclado, esta ruta, pues bueno, nos ayuda de muchísimas maneras. Ya hablamos en la parte de la prevención y obviamente del cuidado de quienes somos la comunidad universitaria, pero también a otros procesos que son más administrativos y académicos. Por ejemplo, tiene un enfoque basado para el COPAES, para el CIES, para el CASEI, está basado también inclusive en lo que requiere la norma ISO 9001-2015 y por supuesto también en cuanto al cumplimiento normativo en materia de protección civil, en materia de seguridad. Yo le puedo mencionar que inclusive nuestros edificios muchas veces no solamente deben de cumplir con medidas de seguridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino también de Secretaría de Energía, algunas veces de Secretaría de Salud o algunas veces de otra secretaría a nivel federal que es un nivel de competencia el observar algunas medidas de seguridad y de salud relacionadas pues a nuestro desarrollo en el día a día en la universidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario que quieran hacer? ¿Sí me escuchan? Disculpen, es que no recibo ninguna retroalimentación. Sí te escuchas bien, Luis. Muchas gracias. Continuamos. Gracias.
Bien, pues ahora, antes de pasar a los resultados, voy a ceder el control a nuestro compañero Miguel, que se encuentra allá en Campus San Juan del Río, para la realización de una actividad. Miguel, adelante, te escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan todos? ¿Sí me escuchan? Sí, Miguel. Gracias, muchas gracias, maestro Javier, por estar aquí, por el tiempo. Ingeniero Rafael, muchísimas gracias también. En efecto, vamos a entrar en contexto con la dinámica de esta reunión que hoy nos ocupa. Y para ello vamos a hacer una actividad que incluso sirve para tomar un pequeño descanso de la información que nos acaban de proporcionar, para irla procesando y para ir analizándola más adelante y irla también de alguna manera enlazando para poder entender mucho mejor. No sé si todos, al menos de las personas con las que yo tuve contacto, tienen un globo por ahí ahí con ustedes para hacer una dinámica. Perfecto, ya veo que sí. Ese globo les voy a pedir, por favor, que todos y cada uno de los que lo tenemos ahí a la mano, lo inflemos al punto en donde nosotros nos sintamos seguros de que no va a reventar, o hasta el punto en donde nosotros nos sintamos seguros con este resultado, hasta donde nos sea posible y nos sintamos seguros. No lo amarren, hay que sujetarlo nada más para evitar que se escape el aire. No lo amarren, si quieren seguirlo inflando, pueden hacerlo y pueden parar hasta en tanto ustedes no se sientan seguros de que ahí no va a suceder más. ¿Les parece? En cuanto hayan terminado de inflarlo, hasta donde ustedes deseen, lo vamos a mostrar. Se han dado cuenta que tiene diferentes tamaños. Hay diferentes tamaños, unos lo inflamos más, otros lo inflamos menos. Esto, ¿a dónde queremos llegar con esto? Al hecho de que todos y cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente del riesgo. Es decir, algunos lo inflamos más porque nos sentimos más seguros y tomamos el riesgo de llevarlo más allá. Otros menos porque tuvimos el hecho de no llevarlo más allá precisamente porque no nos sentíamos seguros. Esta dinámica nos sirve precisamente para tener un enfoque, para darnos cuenta de que cada uno de nosotros tiene enfoques diferentes en cuanto a los riesgos. Es decir, no todos los vemos de la misma manera. Sin embargo, los resultados sí son los mismos. Es decir, el resultado de que el globo nos estallara era exactamente el mismo para todos, aun cuando lo hayamos inflado de más o cuando incluso lo hayamos inflado de menos. Entonces, esta dinámica que acabamos de concluir es precisamente para eso, para darnos cuenta de que todos en este universo vemos los riesgos en diferentes perspectivas y para todos serán incluso los resultados los mismos. Entonces, con esa dinámica entramos de lleno a los resultados que se obtuvieron en Campus San Juan. Guillén. Bien, como ya lo platicó mi compañero Luis Guillén, la dinámica que se utilizó para obtener estos resultados que a continuación se presentan, pues es la metodología SWAGIR. SWAGIR lo vamos a entender como el Sistema Universitario de Análisis y Gestión Integral del Riesgo. Es decir, en palabras un poco más sencillas, son los pasos o la serie de pasos concatenados que debemos ocupar o que debemos agotar para llegar a un resultado de identificación de riesgos. En este caso en particular, pues al Campus San Juan, a su servidor, se le asignó el edificio P. El edificio P es el edificio que alberga, entre otras cosas, la coordinación general de este campus. Entonces, como decimos, vamos a entender a este sistema y a esta metodología, pues precisamente como el camino a agotar, por decirlo de una manera muy sencilla, para poder llegar a esa cuantificación de riesgos, identificación y posterior cuantificación. En la lámina vemos precisamente eso. Vemos los pasos que se tienen que agotar para obtener los resultados que en su momento nos servirán de parámetro para poder trabajar en ello.
La lámina nos muestra una tabla y nos dice que el principio o el principal paso es identificar los posibles impactos, es decir, identificar esas partes que en su momento, si no son atendidas de manera efectiva, pues nos pueden generar un peligro o en su caso un accidente mayor. Identificar los posibles impactos, identificar las causas potenciales, es decir, por qué puede suceder lo que puede suceder dentro de un edificio, en este caso el edificio P, determinar la severidad, es decir, cuantificar qué tan severo puede ser el daño que nos puede causar esa parte de no poder restringir o cuidar ese riesgo, determinar la ocurrencia, es decir, cada qué puede pasar, si este peligro es latente, si es diario, si es eventualmente, etc. La determinación de determinar la detección, es decir, tenerlos enfocados precisamente para que en su momento puedan ser valorados de una mejor forma. Identificar los controles actuales, es decir, identificar si tenemos dentro de este lugar que estamos analizando un control o un eventual control que nos permita contener los resultados de ese riesgo mal cuidado. Y por último, determinar las acciones, es decir, poner en práctica todo lo necesario para que en su momento podamos minimizar o anular el riesgo como tal. En la tabla siguiente se explica de alguna manera, con un ejemplo específico, estas partes del SUAGIR que les acabo de explicar. Es decir, ¿cuál es el impacto? Vamos a este ejemplo en específico que nos muestra la tabla. Dice, ¿cuál es el impacto potencial del riesgo? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito a lo que encontramos en el edificio P. Podemos en una de sus partes tener un riesgo o un impacto potencial de riesgo de incendio o explosión. ¿Cuál es el valor de su severidad? De acuerdo a una tabla que se maneja para esta metodología y poderlo cuantificar, lo tenemos escalonado del 1 al 10, siendo el 10 la parte que nos denota una severidad, la severidad más alta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocasiona que algo salga mal? Es decir, ¿qué puede desatar ese incendio o explosión en un ejemplo específico? Pues una mala instalación eléctrica, una mala conexión, una falta de equipos extintores, en fin. La ocurrencia, como les decía anteriormente, tiene que ver con el periodo de tiempo o el lapso de tiempo, mejor dicho, en donde pueden suceder, no sé si pueda suceder diario, si es constante este riesgo latente, si es constante, si es eventualmente, etc. Todo eso lo va a cuantificar esta metodología, utilizando datos y utilizando algunas constantes que se ocupan para poder obtener estos resultados. Y de acuerdo a ello, insisto, vamos a cuantificar el riesgo y en su momento vamos a poderlo anular o minimizar, como ya se mostró en algunas láminas anteriores, al punto más bajo que esto nos permita. Después viene, como ya si se menciona, los controles que detectan el riesgo, si existen o no controles, es decir, si hay partes que no lo previenen, si hay elementos que previenen que este riesgo salga de las manos, etc. El número potencial del riesgo, esta constante, el número potencial del riesgo se obtiene de hacer incluso operaciones aritméticas para poder cuantificar el riesgo. Más adelante, en algunas láminas que tenemos más adelante, se va a explicar exactamente cuáles son los límites de los riesgos altos, de los riesgos medios, de los riesgos bajos y de los riesgos nulos. Entonces, esto ya nos dará un parámetro para tomar las acciones que debemos llevar a cabo para minimizar o eliminar los riesgos. La siguiente lámina, Guillén, por favor. Bien, como ya les decía, o sea, hacía mención, el número de... para cuantificar el riesgo, perdón, decíamos que debemos hacer incluso operaciones aritméticas con los datos que obtengamos basados en una matriz, procesados de alguna manera, podemos realizar ciertas operaciones que nos permitan posicionar el riesgo en esta tabla que vemos en este momento. Es decir, cuando los resultados de esas operaciones que hacemos de acuerdo a toda la metodología SUAGIR nos otorgan estas variantes, podemos posicionar el riesgo. Es decir, como un ejemplo claro, si la operación que realizamos con base en los
elementos arrojados por el análisis de riesgo y puestos en una tabla de la metodología del SWAGIR, podemos identificarlos de esta manera. Si los resultados son del 1 al 99, estaremos hablando de que es un riesgo admisible, que debemos de mantener las medidas de control que hasta ese momento tenemos, hacer comprobaciones periódicas de que todo siga dentro de ese parámetro y asegurar que ese riesgo siga siendo tolerable. Si en su momento las operaciones nos arrojan valores de 100 a 250, tendremos entonces un riesgo sí admisible, pero con un significado diferente, es decir, tenemos que adoptar medidas preventivas y correctivas en un plazo no mayor a 8 meses. Es decir, cuando se identifican riesgos que oscilan entre los 100 y los 250, tendremos que tomar medidas preventivas y correctivas en un plazo no mayor a 8 meses. Los plazos en tiempo son importantes para que ese riesgo no escale y no vaya más allá. Entonces también podemos tener un riesgo moderado que va de los 251 a los 500. Es un riesgo ya inadmisible, sí, pero que podemos todavía subsanar en el camino. Se necesitan acciones programadas para minimizar el riesgo y tenemos un lapso como mínimo de 3 a 6 meses. Y después vendrán ya los riesgos altos y los riesgos muy altos, que son incluso riesgos que, bien lo dice la tabla, son riesgos inadmisibles que tenemos que adoptar medidas de control de manera inmediata y con un tiempo no mayor a 2 y 3 meses. Y en una situación de riesgo muy alto, que va de los 751 a los 500, la situación se torna crítica y es de manera imperativa actuar en consecuencia para que no genere, se salga de control el riesgo y nos genere una situación mucho más grave e irreversible. Y para tenemos un lapso al menos de un mes. La siguiente lámina, por favor. Bien, respecto al tema específico que nos ocupa o que nos ocupó en Campus San Juan del Río, como bien lo mencionaban, fue el edificio P. Este edificio, como les digo, alberga la coordinación general, alberga algunas otras, pudiera considerarse también que ese edificio P alberga parte, me parece que de manera momentánea, pero parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Por qué? Porque hay un par de salones que en su momento se les dieron las facilidades a la facultad para que los ocuparan eventualmente para algunas clases. Ese fue el edificio que nos ocupó en San Juan del Río. En esta lámina vemos precisamente, hay un antecedente aquí que tiene que ver con el inicio de este análisis que se hizo al edificio. Las fechas las tenemos a partir del 18 de febrero y hasta hoy que se entrega este reporte por esta vía para poder hacer o realizar las inspecciones que tuvimos a bien realizar. Estas inspecciones se hicieron durante los recorridos diarios de seguridad y bioseguridad. Se fueron levantando los datos, tuvimos que empezarlos a vaciar en algunos formatos que estaban dispuestos para ello, para empezar a darle forma a este informe y sobre todo para también empezar a tener de manera cuantitativa el riesgo de todo de los elementos que encontramos que a nuestro parecer significan un riesgo. En ese sentido logramos identificar de manera preponderante 9 riesgos. Parecieran pocos, pero sin embargo son los que de alguna manera son los que de alguna manera creemos, mejor dicho, que son los que hay que atender de manera inmediata. Entonces, en ese sentido, se nos asignó el edificio P, se identificaron los 9 riesgos y se trabajó para cubrir los 9 riesgos. Por esto esta gráfica de pastel en donde nos dice que lo programado era realizar la inspección y lo programado era realizar la inspección, identificar los riesgos y lo realizado fue en efecto identificar los riesgos y empezarlos a trabajar. Por eso la gráfica nos muestra o la tenemos de esta manera en un 100% cumplido lo programado y un 100% cumplido lo realizado. La siguiente lámina, Guillén, por favor. Bien, en este sentido, me voy a adelantar un poquito a mencionar los riesgos que se encontraron. Los riesgos que se encontraron en este edificio P
fueron de alguna manera, o así tuvimos a bien dividirlos, y con la anuencia de, o mejor dicho, con la aprobación de mi compañero Luis Guillén, que es el que nos ha estado apoyando en este sentido, tuvimos a bien repartirlos en esta, o identificarlos y seleccionarlos de la siguiente manera. Se encontraron riesgos en infraestructura, se encontraron riesgos en mandos eléctricos, se encontraron riesgos de acuerdo o derivados de la señalización, y se encontraron riesgos de acuerdo o derivados de la falta de extintores en el edificio P. Esta gráfica, no sé si a ustedes les muestre el valor, parece que no, pero sin embargo, en ese sentido, cuando identificamos esos riesgos, quedaron registrados y quedaron puntualmente enlistados aquí para su posterior subsanar posteriormente, decirlo de alguna manera, el hecho de que puedan eliminarse por completo. En uno de ellos, como insisto, repito, se trabajó infraestructura, se trabajó una central o unos mandos eléctricos que están dentro del edificio P, se trabajó lo que tiene que ver con la señalética y los extintores. La lámina dice que al cierre del ciclo 2021-2 no se ha logrado dar cobertura. También debo decir que este edificio es relativamente nuevo. Sin embargo, obviamente desde su uso, desde su construcción y su posterior uso, pues no ha recibido en ese sentido un análisis como el que hoy nos ocupa. Entonces es importante decir que a lo largo de este tiempo o durante todo este tiempo no se ha logrado dar cobertura a parte importante de estos riesgos que ya señalamos. Es importante mencionar, como les decía, que desde su construcción y posterior ocupación no ha recibido mantenimiento preventivo, mucho menos correctivo, su estructura, en lo que genera necesariamente que el riesgo se eleve. Aunado a lo anterior, de la misma forma, desde su ocupación ha carecido de los elementos necesarios de seguridad, es decir, la señalética, los extintores y una serie de cosas que encontramos ahí que más adelante los vamos a ver. La siguiente lámina, por favor. Bien, aquí ya tenemos graficados de alguna manera los riesgos que se obtuvieron. Más adelante vamos a puntualizarlos y vamos a saber cuáles son. En infraestructura se encontraron, por decirlo de alguna manera, 4 riesgos que involucran directamente a la infraestructura del edificio. Encontramos en principio de cuentas, pareciera que en el papel son sencillos, sin embargo, si tomamos en cuenta todo con lo que se trabaja en esta coordinación, pues no lo son. Yo creo que ningún riesgo es para dejarse pasar, ni mucho menos. Sin embargo, pues al momento de decirlos incluso pudieran parecer que son demasiado sencillos o que los pudiéramos dejar pasar, pero en este caso no fue así. En cuanto a la infraestructura, englobamos obviamente a todo lo que tiene que ver con la infraestructura del edificio, incluidos ventanales, incluidos algunos elementos exteriores, en fin. Ahí encontramos 4 riesgos, 3 de ellos del riesgo alto al muy alto, por eso están graficados en color rojo, y uno de ellos con un riesgo mucho menor o muy bajo, por eso es que está graficado y ustedes lo ven en color verde. Estos riesgos en cuanto a infraestructura, los 3 primeros tienen que ver con el edificio como tal. Encontramos en principio de cuentas en algunas paredes de los edificios, o en algunas paredes del edificio, mejor dicho, dentro de algunos cubículos, algunas grietas que se han generado por el paso del tiempo, aunque el edificio no es muy viejo, se han generado. Son grietas menores, sin embargo, son grietas que en su momento tendría que darse el mantenimiento preventivo para no hacerlas crecer, en fin. Esto en todo momento, lo que tiene que ver con la infraestructura, perdón, lo hemos realizado de la mano o a la par con la dirección de obras, es decir, también es necesario tener un dictamen de los expertos en ese sentido. Hemos detectado grietas, hemos detectado incluso probablemente ocasionado también por alguna situación que tenga que ver con la infraestructura, que muchos de los ventanales que se observan en el edificio principal o en el edificio P, los vidrios como tal se encuentran demasiado flojos. No sé si por los materiales que se ocuparon para colocarlos, no sé si por el mismo paso del tiempo, no sé si por la misma cuestión que tenga que ver como tal con el edificio. Y uno de los más importantes
que encontramos en este edificio P, ustedes tendrán que saberlo, alberga una galería de arte. Esa galería de arte, a su vez, tiene un voladizo, que es como nos lo nombra el dictamen que nos entregaron posteriormente. Ese voladizo tiene la particularidad de que si uno se para, vamos con términos muy coloquiales, si uno se para en él, inmediatamente tiene uno la sensación de que está inclinado, es decir, como si se estuviera yendo hacia abajo. Esa es la sensación que al menos se siente cuando uno está ahí. A este punto llegamos por informes muy informales, valga la redundancia, de personal de mantenimiento, que cuando justo estábamos haciendo algunos recorridos, se acercó a mí y me dijo que puntualmente en ese lugar, si uno se paraba en determinadas partes, se sentía como que se inclinaba. A partir de ahí surgió la idea de poner especial atención con esta parte del voladizo. Ese es otro de los 3 riesgos que detectamos en el edificio P, que son con un nivel alto a muy alto. Específicamente vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. El riesgo que sigue, detectado, que requiere atención inmediata porque es alto, es la señalética. Podremos pensar que qué puede tener de riesgoso no tener la señalética. Más bien el resultado que se puede originar de no tener señalética es lo que vuelve peligroso esta parte. Es decir, el edificio desafortunadamente no tiene ninguno de sus pasillos, de sus corredores, de sus escaleras, de sus cubículos, ninguna situación que tenga que ver con la señalética. Es decir, rutas de evacuación, señalamiento de escaleras, salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Eso es bastante visible, por decirlo de alguna manera, incluso cuando uno entra o se acerca al edificio. Es obvio que no es para nada culpa de esta administración, ni siquiera de la anterior. Tengo entendido que el edificio, desde que se creó, desde que se instauró en el campus, pues ha tenido esa constante negativa. Otro de los de riesgos que detectamos dentro de este edificio, que tienden a ser de altos a muy altos, fue dentro de una central de mandos eléctricos que encontramos en la parte posterior de este edificio. En su momento me dijeron que esta central de mandos, esta central eléctrica, por decirlo de alguna manera, pertenece a la facultad. Sin embargo, pues está, insisto, en la parte que involucra o sigue involucrando al edificio P. Es un lugar, vamos a verlo más adelante también en fotografías, es un lugar que, como regla, sí, o mejor dicho, sigue la regla del mismo edificio. No cuenta con señalética, no cuenta con un equipo extintor, y encima de todo, el espacio que está destinado para estos mandos eléctricos, de manera pues común, se utiliza como bodega. En una bodega en donde se almacenan algunos líquidos corrosivos, algunos líquidos que pudieran calificar en lo inflamable, sin llegar a ser una sustancia peligrosa, podemos considerarlos obviamente como riesgosos. Entonces hemos encontrado que, aparte de ser un cuarto de mandos eléctricos, pues es utilizado como bodega. Obviamente la situación que se nos viene a la mente es que en su momento pudiera derramarse algún líquido sobre los mandos y pudiera originar una situación mayor. Y por último, y de manera general, otro riesgo que identificamos que va de alto a muy alto es la falta de extintores. Como ya hace un ratito lo mencioné, la falta de extintores en todo el edificio. Eso, insisto, por sí sola no es que sea riesgoso, sino más bien el resultado de no tenerlos es lo que lo torna un riesgo que debemos atender. La siguiente, por favor. Bien, aquí vamos ya con algunas imágenes que nos permiten identificar específicamente los lugares a los que nos hemos referido. Como decíamos anteriormente, hemos detectado situaciones de muy bajo riesgo, algunas de alto y unas de muy alto. La situación que se marca ahí de muy bajo riesgo es, como decíamos anteriormente, dentro del edificio o a lo largo del edificio, o en toda la estructura del edificio, hay partes en donde la pintura se está desprendiendo. Pudiera parecerles en el papel, insisto, que no es nada fuera de lo común, sin embargo hay siempre un paso constante de usuarios del campus en ese edificio.
No descartamos la posibilidad que en su momento se desprenda parte de esta pintura en pedazos o en porciones mayores y pueda incluso lesionar a alguien. Ese lo consideramos un riesgo muy bajo. La primera imagen, precisamente, aunque la calidad no nos ayuda mucho, por ahí se alcanza a ver una especie de corrugado en esa pared del edificio. Así, en algunas otras partes se encuentra. Los que tenemos identificados y graficados aquí como de riesgo alto, pues son precisamente esto. Ahí hay una gráfica en donde se alcanza a ver, si somos observadores, parte de un cristal roto. Esto es una puerta que, si mal no recuerdo, es a la entrada de esta galería que ya mencionamos. Sin embargo, cuando hacemos los recorridos, y esto también por información que nos dieron los mismos usuarios de los cubículos, nos dicen que muchas veces cuando hay ráfagas de viento importante, los vidrios se mueven de manera considerable, y ellos incluso temen que en su momento puedan desprenderse o romperse y obviamente con ello lesionarlos. Lo tenemos considerado un riesgo alto, sin embargo, no por ello dejemos de atenderlo. Otro de los riesgos altos que tenemos considerados, precisamente la siguiente foto es para ilustrar que en algunos espacios obviamente no se encuentra con señalética ni con equipos extintores. Y la última lámina es para ejemplificar los riesgos altos, como ya les dije, como ya les mencioné, las grietas en la pared, esta parte de el voladizo, esa terraza que se ve ahí, es la terraza que en principio de cuentas nos hizo tener especial atención en ella. ¿Por qué? Porque lo consideramos como un riesgo que al momento de graficarlo nos arroja como resultado que es un riesgo alto. Sin embargo, hay una salvedad, más adelante la vamos a ver. La siguiente, por favor. Bien, aquí seguimos, vamos aquí, está ya como la ejemplificación con imágenes de los riesgos o de los rubros de los riesgos a los que me he referido, es decir, infraestructura, mandos eléctricos, extintores y señalética. La infraestructura, podemos observar, insisto, las mismas imágenes del voladizo, no se alcanza a notar la inclinación. Sin embargo, tenemos el antecedente de que en su momento, en uno de los recorridos, tomando una foto de manera incluso casual, esta foto incluso se la compartía a mi compañero Luis Guillén en su momento cuando empezamos a trabajar esta parte, y se alcanzaba a ver una inclinación, incluso se alcanzaba. Desafortunadamente, por el cambio que tuvimos de equipo de cómputo, pues esa imagen se perdió. Sin embargo, se veía considerablemente inclinado. Esta primera imagen, donde tiene el círculo amarillo, es la parte de abajo, por decirlo así, de abajo de esa terraza. Hay algunas grietas. En la del medio intenté de alguna manera mostrar la inclinación, y en la siguiente también, de alguna manera de frente podría notarse. Sin embargo, insisto, la sensación de estar inclinada siempre fue mientras uno permanecía en ese lugar. A la vista era poco perceptible, sin embargo, era más de sensación, por decirlo de alguna manera. La siguiente, por favor. Les decía yo que hay una salvedad. Esta seguramente al maestro Javier ya se le hizo llegar este dictamen. Después de este análisis, después de llevar a cabo ciertas acciones en coordinación con mi compañero Guillén, con mi compañero Martín Márquez, llegamos a la conclusión, o más bien pusimos en marcha el plan para poder obtener un dictamen de, obviamente, personal capacitado, personal experto en el tema, para que nos dijera cuál era el riesgo, si es que sí había tal inclinación, si así fuese, pues para poner en práctica todo lo que en su momento tendría que ponerse en práctica. Sin embargo, como les decía anteriormente, tenemos la salvedad de que el dictamen que nos compartieron, alcanzo a leer aquí, que es el maestro Carlos. Todos han perdido el audio de Miguel. Sí, es correcto. Bueno, Sí, entonces se perdió. Perfecto, el resto me escucha. Entonces, para continuar, en tanto se le restablece a Miguel su audio. Bueno, pues este ya fue el resultado de la gestión
para poder determinar si realmente esa inclinación que se observaba en esta zona del edificio pues era de riesgo. Y me gustaría puntualizar que el resultado de este análisis pues es que es seguro, finalmente es un comportamiento que está teniendo la instalación, sin embargo no compromete para nada la seguridad, a grandes rasgos, palabras más, palabras menos, es lo que nos da respuesta a la dirección de obras, sin embargo emite una serie de recomendaciones en sus conclusiones que sí me gustaría que se pudieran tomar en cuenta. Dentro de las que recuerdo, por ejemplo, es pues no ocupar, no ponerle peso en ese sitio, retirar unos macetones que están ahí en ese lugar. Entonces, valdrá la pena en su momento que con la gestión de Miguel, que se pueda acercar a coordinación y ya se puedan llevar a cabo estas recomendaciones que nos da la dirección de obra en cuanto a esta parte en específica de la construcción de este edificio. Bien, Miguel, ¿ya te tenemos de nuevo? Sí, perdón, se me fue la imagen, se me fue el sonido completamente, todo en efecto. Como bien lo menciona ya mi compañero Luis, hay algunas recomendaciones que nos proporciona la parte técnica, que seguramente, como bien lo dice y lo adelanta, me pondré en contacto con el maestro Javier. Cabe resaltar que siempre ha tenido la disposición de recibirnos y escucharnos para poner en práctica y tomar en cuenta estas recomendaciones que nos da el experto sobre esta parte del voladizo, como él le llama técnicamente. Entonces, si bien es cierto, nos representa o nos representó en su momento un riesgo alto con esta parte del dictamen, con los resultados y con sus conclusiones, pues podemos considerar que ese riesgo ha tenido una tendencia a la baja. Es decir, seguramente ya con las recomendaciones, seguramente ese riesgo continuará la tendencia a la baja. Entonces, desde este momento me pongo a disposición para poder coordinar estos trabajos con el maestro Javier. La siguiente, por favor. Bien, entonces, como bien ya hicimos mención, que otro de los riesgos detectados es precisamente el de la señalética. Insisto, no es un riesgo que no esté colocada, sino más bien el riesgo puede ser el resultado de que no esté colocada la señalética. Y las fotos son meramente ilustrativas, es decir, son espacios en los que podemos ver que, en efecto, la señalética no existe, sobre todo los equipos extintores. También en su momento seguramente lo coordinaré mediante o previa instrucción del ingeniero Rafael, lo coordinaré con el maestro Javier para poderlo trabajar y en su momento llevar a buen puerto esta situación y cumplir con el fin último de este sistema, ¿no? Es decir, reducir los riesgos al mínimo. La siguiente, por favor. Esto es la central eléctrica que tuvimos a bien llamarle así. Es un cuarto que desafortunadamente tiene los mandos eléctricos, pero también es ocupada como bodegas. Yo sé que muchas veces el campus, incluso en total, cuenta con pocos espacios, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues bien valdría la pena trabajar para que al menos en este lugar no coincidan este tipo de cosas, es decir, no coincidan los materiales que tenemos ahí en donde se maneja o tiene injerencia directamente la electricidad. Aunado a esto, pues es evidente que la falta de señalética es un factor importante, la falta de un equipo extintor y sobre todo la obstrucción que también tiene ahí pudiera considerarse de esta manera. Entonces, esto tengo el dato o en algún momento por ahí supe de esta parte que estos mandos, si no mal recuerdo, controlan parte Bien, parece que hemos perdido nuevamente audio con Miguel. Bueno, aquí solamente recalcar pues la necesidad de separar ambas áreas. Este cuarto eléctrico debe estar libre, de tal manera que no represente un riesgo para las personas que quieran ingresar a él, puesto que el intendente no es un personal capacitado para estar dentro de esta instalación. Y bueno, finalmente, pues es importante que consideren
en base al análisis de riesgo de incendio basados en la norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010, pues la cantidad de cobertura de extintores para atender los incendios derivados de acuerdo a los tipos de fuego que de este análisis pues derive. Esta es parte inicial de todo este proceso de análisis de riesgos, así que, pues bueno, nos queda aún camino por recorrer. Paso por los micrófonos a Rafa, abro también la posibilidad de micrófonos también para el maestro Javier, si usted quiere hacer algún comentario, adelante, les escuchamos. Gracias, Guillén. Gracias, Miguel. Hola, Javier. Como viste, el objetivo de esos análisis es justamente analizar, bueno, primero identificar y luego analizar de una manera ya cuantitativa los posibles riesgos que llegamos a tener. Sabemos que aquí en la universidad, bueno, somos de escasos recursos, pero bueno, siempre tenemos alguna manera, o al menos esto ya proporciona alguna guía hacia dónde dirigir los recursos que tenemos nosotros disponibles en nuestras coordinaciones o en nuestros campos. El objetivo obviamente es no tener pérdidas o daños, pues, o sea, pérdidas en el futuro que nos correspondan a algún mayor gasto, ¿no? Forbes indica que por cada 7 pesos que invirtamos en la prevención nos podemos ahorrar hasta 7 pesos en la reconstrucción o en la hora de atender una emergencia. Entonces, si te fijas, algunas sí, algunas son un poquito más complejas, pero hay unas situaciones más sencillas que simplemente con señalética, arreglar algunas cuestiones de electricidad, comprar los extintores, pues lo podemos solucionar y bajar obviamente ese nivel de riesgo. Sí, efectivamente, jamás el riesgo cero nunca va a existir. Sin embargo, pues siempre tenemos que tener a lo mejor las condiciones mejores que podemos nosotros ofrecer como universidad hacia nuestros usuarios. Entonces, en ese sentido, pues felicito la intervención de Miguel y de Omar, que están en el campus, así como la supervisión tanto de Martín como de Guillén para la elaboración de esta SUAGIR. Entonces, pues estamos atentos aquí, Javier, en lo que te podamos apoyar, siempre cuenta con nosotros. De hecho, de antemano agradecerles el trabajo que están realizando, Miguel, tanto tú, Rafa, desde allá también. Yo siempre he comentado que nos han apoyado bastante aquí en el campus. Y como ahorita acaban de ustedes notar todos los que están, pues bueno, gracias a ellos nos damos cuenta de estas situaciones. Yo también hace poco que acabo de tomar el campus como tal, y sobre eso voy conociendo, gracias también a ellos, voy conociendo las problemáticas que tenemos dentro del campus. Y sí, como dices, la idea es disminuir los riesgos como tal, porque a veces nos pueden impactar en lo económico, pero también a veces en la cuestión humana, en el personal como tal. Por ahí habíamos ya visto lo de los extinguidores, ya por aquí yo encontré, creo, 3, 4, había platicado con Miguel para rellenarlos, ponerlos en donde debe de ser con el apoyo de él. Ya nada más es cuestión de trabajar con ustedes, como dijo, en la cuestión de la señalética, dónde debe de ir, cómo podemos invertir para la señalética. Y el que sí me preocupa ahorita por lo que estaba viendo, y eso, aparte de que todos, pero el que un poquito más me preocupa es el de la electricidad, donde tienen todo lo de ahí jabón, líquidos y eso, porque pues sí se me hace, pues en el cual pues yo voy a hablar con el coordinador. De hecho, mañana tengo reunión con coordinadores, voy a platicar y vamos a retomar para ver dónde podemos reubicar esa parte y que quede libre como tal, para poder disminuir ese riesgo. El otro, el que hablaba, ya por ahí con obras lo habíamos checado, por ahí obras, yo le pedí a Itzel que fuera a checarlo, lo verificaron, de hecho, como ustedes dicen, fueron de Querétaro y bueno, ahí les dieron ya el veredicto donde, bueno, no es que se estaba cayendo, porque al principio decían, es que se está desprendiendo. No, parece que es un efecto que tiene, que ya después les explicaron ahí en el documento. Pero sí, como dice Rafa, trabajar en conjunto, que nos vayan apoyando, que ustedes se vayan requiriendo, se vayan dando cuenta, también que nosotros nos vayan avisando para saber. Hay cosas que, bueno, desafortunadamente no podemos abarcar todo, a veces desconocemos, pero ya con el apoyo de ustedes, digan, ¿sabes qué, Javier? Está esto, y con gusto lo trabajamos. La idea y el objetivo principal, como lo acaba de decir Miguel, es disminuir los riesgos. Disminuir a lo más posible, porque a fin de cuentas después, como dices, nos puede salir mucho más caro por no atenderlos en tiempo. Entonces, pues trabajar en conjunto, Rafa, como lo hemos hecho, igual agradecerles, reitero mi apoyo con ustedes
y el agradecimiento completamente que siempre han estado al pendiente aquí de nosotros del Campus San Juan. Y creo que vamos avanzando poco a poco. Y así como estas cosas que vamos a tratar de disminuir, atacar luego ya a la brevedad para ir disminuyendo los riesgos, pues así vamos a muchas otras cosas que van a ir saliendo dentro del campus, que lo vamos a ir trabajando. Y es correcto, y te invitamos ya a conformar la unidad interna, ya lo hemos platicado en alguna ocasión, es importante ya también tener esa capacidad también de poder atender a una situación de emergencia a través de la unidad interna de protección civil, que pues también son tus manos, pues te van a ayudar a poder también estar en todas partes. Sí, de hecho, siempre... mañana vamos a tocar ese tema, te digo, tengo reunión con ellos, mañana vamos a tocar este tema para ya empezar a armar, para ya poderte entregar los nombres, bueno, lo que me habías pedido, entregártelo ya para poder ir formando ya la comisión como tal. De acuerdo, excelente, muy bien, muy bien. Aquí cuenta con todo el apoyo de todos nosotros. Muchas gracias. Pues bien, de mi parte, agradecer a todos el haberse conectado y atender a esta reunión de presentación. Ya finalmente solo les pediré, por favor, que quienes tengan la posibilidad de encender su cámara lo enciendan. Vamos a hacer la toma final de la asistencia. Entonces, que se puedan acomodar. Hay algunos que estuvieron en doble, dos personas en un mismo monitor. Entonces, si están listos, entonces pues vamos a levantar el pulgar arriba. Y ¿dónde está Miguel? No lo veo, Miguel. Es el principal. ¿Dónde andas, Miguel? Con cuidado, mi amigo Martín. ¿Sale? Bien, pues sonrían. Va para la foto, dicen por ahí, va por el Face. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Dale. Gracias. Cuídense, buenas tardes. Saludos. Gracias, saludos, hasta luego. Gracias, nos vemos. Miguel, ¿estás aún por aquí? No te vayas. Ya se nos fue Miguel. Ah, no. Quien quiera quedarse de los chicos de los otros campus. Oigan, por ahí te veo. Qué bueno, enciende tu micrófono, amigo. Oigan, una disculpa, les ofrezco una disculpa. Se fue por completamente el internet. Incluso el inalámbrico nos falló muchísimo. Me falló. Lo hubiera querido terminar de mejor manera. Les ofrezco una disculpa. No, no te preocupes, Miguel. De hecho, también me di cuenta que por aquí hubo unos detalles con respecto a la presentación que, pues bueno, sí, no debieron ocurrirnos. Ahí me incluyo como parte de responsabilidad. Fíjate que cuando veo justamente aquí al lado la presentación, donde decía valor en la nuestra, aquí el día de hoy, acá no aparece como valor, acá sí aparece el porcentaje. Entonces por aquí me decía Mari que a lo mejor tiene que ver como que lo pegamos como un vínculo y no como una imagen, y entonces mueve los valores. Es lo que me retroalimentaba por aquí esta Mari. Pero bueno, así que pues así es la tecnología. Hay veces que de pronto se satura, a veces que el internet se va, dependemos de ello a través de este medio, pero pues agradecerte, Miguel, la atención, el tiempo, el esfuerzo, el atender las llamadas por ahí fuera de tu horario para poder tener finalmente pues la presentación del trabajo realizado. Así de que pues felicitarte, Miguel. No, al contrario, muchas gracias a ti por el apoyo, como te lo he dicho en los mensajes. Me ayudaste, como no tienes idea, todos, pero en especial esta vez a ti te quiero agradecer. Ya no escuché las impresiones del maestro Javier ni el ingeniero Rafael, entonces espero que vayan por el buen camino. Todos gracias por conectarse. Insisto, la disculpa por el hecho de la tecnología no tiene palabra de honor, entonces me cortó la inspiración de manera muy cruel. Sin embargo, pues bueno, estoy a la orden para lo que se necesite resarcir. Si necesitas tiempo nuevamente, si necesitas trabajo nuevamente, pues sabes que estoy en la mejor disposición, Luis. Gracias. Pues claro que sí, vaya, esto no se termina aquí. Hay que dar seguimiento a los hallazgos para que se cierren, evidentemente, y pues tu campus es uno de los más grandes. Seguramente nos indicarán hacia dónde ir después de este edificio, entonces, pues hay mucho trabajo por delante. Entonces, pues gracias a todos. De los que veo que aún están conectados, Obed, ¿quieres comentar algo?
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice aeropuerto? Ay, oye, también el mío está grande, ¿eh? Ok. No, pues nervioso. Felicidades al Migue, porque yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no quiero tener fecha. Pueden prepararse. Una de las herramientas que a veces se recurre es pongan la presentación y grábense ustedes. Y después de eso pueden Les escucharse mando el video. y ya entonces dices, ay, aquí decía mucho por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente es una de las formas en que puedes recurrir con la tecnología. Pero bueno, vamos por buen camino. En tu caso, Obed, ya está las revisiones, si mal no recuerdo, ya te hice el feedback. Entonces, pues ya solamente ahora voy a buscar fecha para que tú puedas entregar campus aeropuerto ahí a la Facultad de Derecho. Esos Va dos que va. edificios que Sí. realizaste. Sí, Bien. también para mandarles mensaje y agendar cita con los coordinadores. Muy bien. Que ahí, hablando de los coordinadores de la maestra Yadira, pues creo que no hay problema, no hay tema. Del cortador Trejo, probablemente sí, para contactarlo. Y también de quien esté de encargado, también sería Sí. hablar del encargado de la criminología. Sí. Ahí serían